Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? ¿qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Acá estamos. Bien, bien, con bastante ¿Todo frío bien? y Sí, bastante cansancio. la verdad que sí, exactamente. Sí, se pone muy pesada la cosa. ¿Cómo anda usted? Pero ya ¿Bien? terminamos, ya falta. Bien, bien, bien. Ya falta muy poquito. Bueno, mejor. Este, ¿cómo te fue a vos en este cuatrimestre? Sí, bastante bien. O sea, la verdad que pude cursar todas las materias. O sea, bueno, nada, y pude estar casi siempre en las materias y eso me vino muy Hola, bien, profe. porque así, Y más que todo Alberto. en inglés, que me cuesta un poco a mí. El resto, bueno, estoy leyendo y estudiando, pero cuesta. Uno, además una cosa, los chicos son más, ya tienen otra mentalidad, uno se olvida de algunas cosas, lee mucho y a veces dice, pero ¿cómo no te acordás? Y bueno, son cosas que nos pasa a cierta edad, que eso es Sí, sí, difícil. Tiene que uno repetir muchas veces para acordarse, tiene que estar muy concentrado, pero es bueno, así. así es Bueno, la vida. así es la vida. Exacto. Buenas noches, Ludmila. Hola, profe, ¿cómo le va? Ahí ya me va a ver. No hay problema, no hay problema. Le estaba mandando el link a Mar porque parece que no le llegó. Es raro. Bueno, ¿Cómo le va? bien, bien. Bueno, yo les pido disculpas porque estoy medio demorado en la entrega de la devolución final. Ujú. Ya las corregí todos, ya vi todos los trabajos, me falta redondear la calificación para cada uno. Ok. Este, Obviamente faltó más trabajo en el caso tuyo y de Marcia, como algún otro trabajo. También vos, Alberto, has cumplido con el punto 4. Quizás faltó un poquito más, pero bueno, no nos dio el tiempo, no me organicé yo bien con los contenidos, este, y le dedicamos mucho tiempo al formulario uno y 2, A y B, perdón, y nos quedó poco tiempo para seguir el resto. Claro. O sea, Eh, dice que donde nos faltó es en los anexos. no, ustedes lo hicieron, en el caso de ustedes dos lo hicieron. Alberto hizo también una parte. En el caso de, yo ahora cuando les mande la devolución, que va a ser mañana, ya no creo que sea hoy, porque quiero terminar de revisar todos y con eso cerrar la nota, pero bueno, las notas van a ser en general buenas o muy buenas, no es que eso cambia. Lo que faltó a mí trabajar con ustedes, no con ustedes tres, sino con todo el curso, más sobre la importancia de los verificables y que el listado de productos verificables no es solo un listado, sino la evidencia, la presentación de las evidencias de que se hizo lo que se dijo que se iba a hacer. Y ahí me faltó trabajo a mí, más que a ustedes, porque yo no lo pude poner tanto en como tan evidente que eso era necesario. Desde mi punto de vista, buenas noches Justina, buenas noches Marcia también. Desde mi punto de vista, este, también faltó un poco de advertencia de parte de ustedes, de una lectura un poco más acabada de la consigna, porque la consigna es clara en cuanto al puntaje que obtiene el punto 4. Y, y el otro día, es decir, una de las devoluciones, buenas noches Aldana, una de las Hola, devoluciones de buenas una noches. de uno de los grupos fue justamente que le costó un poco lo estructurado del trabajo y de lo que pedía, pero justamente la práctica del trabajo práctico es ajustarse absolutamente, porque no permite los proyectos de desarrollo empresarial
a lo que es esta forma de presentación. Es decir, no hay discusión. Cuando uno presenta proyectos de este tipo, no hay muchas libertades de acción, sino que uno debe cumplir a rajatabla con toda la burocracia. Entonces, en ese sentido, el objetivo del trabajo estuvo, buenas noches, Rocío, estuvo bien logrado, porque, digamos, todos y todas y todos encontraron que era todo muy hermético de alguna manera, muy muy encasillado lo que había que hacer, pero justamente así es como se trabaja en proyectos de desarrollo empresarial. Sí me hubiera gustado, y por eso esta clase que iba a tener otro cariz en mi cabeza, en lo que yo había planificado, sí me hubiera gustado que trabajáramos cada uno con cada grupo más en el listado de productos verificables. Entonces, nos faltó un poco de trabajo en eso y entender la relación, el correlato entre cada producto verificable y cada unidad de la norma ISO 9001-2015 o IRAN Sectur, porque recuerden que una norma y otra son bastante equivalentes. Entonces lo que yo quería hacer un poco como cierre, y es clase sin lugar a dudas de la asignatura hoy, es repasar un poco el índice de la norma ISO 9001 y sobre este repaso de la norma ISO 9001 que estoy abriendo justo en este momento, comentarles cada uno de los productos verificables. No sé si quieren, antes que yo pase con esto, comentarme algo. Aldana, Marcia, Justina, Cecilia, Ludmila o Alberto, ya hablé un poquito porque es el primero que ingresó. Cecilia, no sé si quieren comentarme algo, o paso a relatar yo cuáles son los productos verificables en cada uno de los casos. ¿Quieren hacer algún comentario? No, profe. No, profe, No, yo. profe. Bueno, con respecto a la calificación, yo ya los vi todos, porque algunos no llegaron más tarde. Yo ya vi todos los trabajos, ya están todos los trabajos cerrados. Me falta terminar de ajustar la nota final y ahí tengo que ver qué modifico respecto a los criterios iniciales de la consigna. Lo que modifique sería a favor de ustedes, eso está claro. Pero recuerden que el punto 4 llevaba 5 puntos, y es posible que le agregue más puntos al formulario B y le quite un punto al punto 4. Entonces van a tener 3 puntos, que era 2 actualmente, el formulario A y B, y van a tener 4 puntos en la entrega de verificables. ¿Está claro eso? Eso en definitiva, como todos hicieron el formulario B más o menos bien, alguno más flojo que otro, pero más o menos bien todos, les va a mejorar un poco la calificación. Bueno, voy entonces a mostrarles. Esperen que voy a cambiar el formato de presentación. Sí, bueno, no es necesario compartir pantalla porque lo que voy a hacer es leer el índice de norma ISO 9001. Recuerden que la IRAN Sectur están trabajadas sobre el mismo formato de las ISO 9001, la versión 2015, pero al trabajar sobre el mismo formato tiene los mismos puntos. En el punto 4 de la norma
habla del contexto de la organización. El punto 4.1 es la comprensión de la organización. Entonces, el elemento verificable que hace a la demostración de que uno ha hecho ese trabajo es el diagnóstico de la organización, el diagnóstico de la empresa. El diagnóstico de la empresa tiene tres componentes importantes. El primer componente es una especie de historia de la empresa, desde sus inicios al presente, cómo creció, qué hizo, qué hace. El segundo bloque importante del diagnóstico de la empresa es la descripción de productos y servicios que ofrece la empresa. Y esta es una descripción detallada de todos los productos y servicios que hace la empresa. Ustedes hicieron diagnósticos, pero muy poco han trabajado sobre qué hace la empresa, que es fundamental. ¿Por qué? Porque el evaluador, cuando entra a analizar si la empresa certifica o no certifica, va a leer el diagnóstico y va a decir, esta empresa tiene sus puntos críticos de contacto con los clientes en esta área. ¿Me explico? Entonces, el diagnóstico es también estructurado porque tiene los antecedentes, por otro lado, la descripción de productos y servicios que ofrece, y por último, en el diagnóstico siempre hay una justificación de por qué hay que implementar gestión de calidad. Es decir, el diagnóstico que a ustedes en general faltó en todos los grupos, tiene que explicar, tiene que justificar por qué la empresa se empeña en realizar un proyecto de desarrollo empresarial. ¿Qué significa que justificar? Justificar siempre responde a la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué la empresa va a hacer tal cosa? Entonces, cuando yo me pregunto, vamos a poner, yo justifico la clase de hoy. ¿Por qué yo he cambiado lo que pretendía dar de clase? Para el día de hoy quiero un cierre más ameno, sin ningún contenido muy sustancioso. Entonces, me pregunto, ¿por qué tengo que dar esta clase? Y me justifico. Y la justificación empieza siendo que se ha advertido en la realización de los trabajos integradores finales falencia en, por ejemplo, la formulación del diagnóstico de las empresas, he advertido que se hace necesario recapitular sobre lo dado en clase y volver a analizar cada uno de los puntos para que las alumnas y los alumnos de gestión en calidad de servicios entiendan la importancia de lo que significa los productos verificables y cómo dichos productos verificables se aparecen directamente relacionados con cada uno de los puntos de la norma ISO 9001-2015. Entonces, yo tengo el punto 4.1, comprensión de la organización, y tiene dos productos verificables. Uno, diagnóstico de la empresa, y el otro, el organigrama. Hay otro que es el mapa de procesos. Sería el tercero. Bueno, el punto 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, eso es un cuadro de evaluación de necesidades y expectativas de las partes interesadas. La experiencia que yo tengo en ambas asesoramientos ha sido bastante verso y sanata, pero la realidad es que sí hay un cuadro en donde uno simplemente identifica quiénes son las partes interesadas, los clientes, los gerentes, los socios, quiero decir, los empleados, los proveedores. ¿Por qué tiene que identificar las partes interesadas? Porque lo que hacen los evaluadores es, todas estas gentes están en relación con vos, ¿y qué haces vos para satisfacerlo, para cumplir con sus expectativas? Recuerden que el documento
está hecho para que nos evaluemos a nosotros mismos, pero también para que nos evalúen. Entonces, el punto 4.2 tiene una tabla en donde se identifica las necesidades y expectativas de las partes interesadas. El punto 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Yo no se los di a ustedes para hacer, pero yo en el PDF, en el PowerPoint hay un ejemplo, que es el ejemplo de la empresa. El alcance es la definición de qué áreas, de qué parte de la organización va a estar alcanzada por el sistema de gestión de calidad. Les quiero aclarar, lo hice en clase, pero lo vuelvo a hacer ahora, que, por ejemplo, la empresa Plusmar había certificado de calidad, pero solamente la parte del call center. YPF había certificado calidad, pero solamente el kiosco, no la estación de servicio. Por eso antes uno veía en las estaciones de servicio de YPF que decía ISO 9001 y después se lo sacaron porque era información engañosa, porque solamente el shop de las estaciones de servicio tenían certificado ISO, no el resto de la estación. Entonces el alcance define hasta qué parte. Y por último, sistema de determinación de alcance y el punto 4.4, sistema de gestión de calidad y sus procesos. Acá en sus procesos aparece el mapa de procesos. Acá aparece el mapa de procesos, el 4.4. El punto 5, que tiene que ver con liderazgo y compromiso, está los objetivos de calidad, sin lugar a dudas, y la política de calidad, en el 5.2 que habla de política específicamente. Y el punto 5.3, roles, responsabilidades y autoridades de la organización, tiene que ver con la identificación de el organigrama, pero más allá del organigrama, la planilla de definición de responsabilidad de cada puesto laboral, en donde se definen las incumbencias de cada trabajador, de cada recurso humano, sus incumbencias, sus requisitos para acceder al puesto, pero también lo que debieran hacer. Es una planilla bastante extensa en donde se pone cada uno de los puestos. No es necesario que haya uno por cada trabajador, pero sí uno por cada puesto. Entonces, esto no lo trabajamos mucho. Yo tampoco quise ponerme a trabajar con ustedes mucho sobre esto porque es bastante más complejo y me voy un poco de foco. Pero el punto 5.3 tiene su propio producto verificable. Entonces, hicimos capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 6, planificación. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Bueno, la mayoría ha hecho algo con ello. Lo que faltó en algunos casos es que yo quería que hicieran uno solo, identificación personal o del grupo, mejor dicho, de una actividad, una tarea que es sujeta a riesgo. Yo les pongo un ejemplo. Si yo certificara calidad y tuviera que gestionar el riesgo, diría, ¿qué es lo que más puede complicar la clase? La del corte de internet. Si no tengo internet, no voy a poder dar clase. Yo puedo grabar en diferido sin internet. Mi máquina tiene, por suerte, es una porquería en líneas generales, pero tiene buena capacidad, buena batería y tiene bastante autonomía. Entonces, una de las cosas que yo advertí es que la clase virtual tiene necesidad de conectividad. Entonces, cuando yo advertí el riesgo de corte, no solo de mi parte, sino también de la de ustedes, por eso yo adopté como acción preventiva la grabación de la clase por YouTube. Entonces, yo digo, ¿cuál es el riesgo? Corte de internet. El corte de internet, ¿cuál es la acción? Dictado de clase
a través de aula virtual, a través de alguna plataforma virtual. El riesgo es aquel suceso extraordinario, fortuito, de causa mayor, que evita, que impide que en parte o en su totalidad se cumpla la acción. ¿Cuál es la acción? Dar la clase. Entonces, yo advierto el riesgo. ¿Y qué es lo que advierto? Advierto que este riesgo, esta clase que no se va a dar, no se va a dar porque se cortó internet. Estoy en Argentina y digo, ¿qué tan probable es ese riesgo? Muchísimo, muy probable. Estamos en Argentina, se puede cortar internet, se puede cortar la luz, se puede cortar tantas cosas. Y encima, no solo el mío, sino el de mis alumnas y alumnos. Entonces digo, ¿cuál es la causa? Falencia de infraestructura de conectividad en Argentina. ¿Puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada. También hay una falencia en la infraestructura eléctrica en Argentina, particularmente en la metrópoli de Buenos Aires. ¿Puedo hacer algo? No. Entonces, no puedo actuar sobre la causa. No tengo una acción preventiva específica que pueda desarrollar. Pero sí tengo la posibilidad de hacer acciones de mitigación. Una, grabo la clase por YouTube y queda levantada. Y el día que yo incluso hacia fin de este cuatrimestre adquirí, gracias a mi empleador que me facilitó, me enseñó y me facilitó, adquirí un software que se llama OBS que me permite grabar aún sin estar conectado. Entonces también lo podía hacer antes, pero puedo grabar la clase sin estar conectado, después la subo a YouTube y ustedes la pueden ver cuando quieran. Esa es una acción de mitigación. El riesgo puede suceder igual, pero ustedes van a poder ver la clase. ¿Qué me pasó a mí el otro día con Google Meet? Que quise hacer para justamente el seguimiento de los trabajos de integración final, un Google Meet tras otro, cada uno de 25 minutos, cosa que no lo pude hacer. Empecé tarde, terminé tarde, empecé tarde, terminé tarde, empecé tarde, y veníamos, los que estuvimos últimos terminaban a las 11 de la noche. Pero aparte, un caos. El lunes que yo di Google Meet, se me cortó todo el tiempo. Entonces pensé, Google Meet con mi notebook tiene una alta posibilidad de que mi voz se entrecorte, que el sonido no salga bien, Y dije, vamos a usar acción de alternativa. Plan B sería. ¿Cuál es? El chat. Y le pasé a todos mi celular. Entonces, esto es lo que yo quería que hicieran. Advirtieran una acción y definieran, entendían cuál es la causa. Sobre la causa se hacen las acciones preventivas y sobre las consecuencias se hacen las acciones de mitigación. ¿Está claro? Ese era punto 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Los objetivos están acá, disculpen, En el 6.2, objetivo de calidad y planificación para lograrlos. 6.2. Y 6.3, planificación de cambios. Esto tiene que ver con la planilla de hallazgos, la advertencia de oportunidades de mejora y el tratamiento de oportunidades de mejora. Ese es el que algunas alumnas, algunos alumnos lo han presentado y otros no llegamos a presentarlo. Yo lo mostré en el PowerPoint, pero esta es una de las cuestiones que a mí me faltó darle más entidad para que ustedes advirtieran lo importante que es. Entonces, estamos acá hasta las evidencias de cumplimiento de la norma ISO 9001. Vamos al 7, recursos, apoyo, recursos, personas, 7.1.2. Ahí está
la definición de la evaluación de nuestros recursos humanos. Cuando yo evalúo los recursos humanos, luego de eso defino qué necesitarían mis recursos humanos para mejorar. Y con eso defino el plan de capacitación. También hay una evaluación de la infraestructura de la organización. ¿Qué necesita la organización para funcionar? Por ejemplo, yo necesitaría una computadora que se pudiera actualizar. Esta computadora la venden, esta es una hipótesis mía, desde Estados Unidos para la Argentina, porque en Estados Unidos no podrían venderla. Es una máquina que no se puede actualizar. La actualización, no sé si saben, sirve para uno protegerse de posibles virus, porque van mutando y esto, el software pasa a ser muy factible de ataques. Bien, no puedo actualizarlo porque no le da la memoria. No es que no le dé la memoria para cargar programas, no le da ni siquiera para actualizarse, lo cual es un bochorno de Hewlett Packard que haya hecho este diseño que no permite la actualización, porque la memoria es menor a la que se requiere para actualizarlo. Pero esto de infraestructura, uno diría, bueno, necesito esto, aquello, pero tiene que hacer una evaluación. Ambiente para la operación de procesos, se refiere al ambiente de trabajo y demás. Bueno, ¿se acuerdan que yo tengo un pizarroncito? Yo cuando armé las clases virtuales, esto fue el año pasado, dije, ¿qué necesito? Un pizarrón. Después tuve muchas críticas, siempre las tengo, porque Cecilia no me conoce tanto, pero cuando escribo en el pizarrón soy igual de feo que cuando escribí acá en el pizarroncito Si mi letra es bastante mala, habitualmente con pizarrón y con pizarra de fibrón pequeñita como tenía yo, se hacía más mala. Por eso después dije, bueno, vamos a implementar PowerPoint. Recursos de seguimiento y medición, que quiero aclarar, recursos de seguimiento y medición es cuando las empresas que certifican tienen instrumentos calibrados, cosa que no es habitualmente en turismo, no existe. Pero sí sería para un restaurante, la cocina, los termómetros, y para la heladera, los termómetros también. Es decir, lo que mide la temperatura es sumamente importante, tanto para cocinar como para la refrigeración de los alimentos y bebidas. Conocimiento de la organización, estamos hablando de recursos. Competencia es la definición de las competencias, punto 7.2. Toma de conciencia, el verificable de la toma de conciencia es lo que puede ser de introducción o clase introductoria del sistema de gestión de calidad para el personal. La comunicación van a ser los reportes que implemente la organización para esa comunicación, donde indica, por ejemplo, dónde están los protocolos, etcétera, etcétera. Información documentada es el registro de documentos y registros, valga la redundancia. Es una planilla gigantesca en donde uno pone el tipo de documento, quién es responsable del documento, en qué formato se guarda, si físico o digital, dónde se guarda, cuál es el tiempo de guardado, cuál es su versión y cuando haya que eliminarlo, qué se hace con ese documento. Si se guarda por 10 años, como por ejemplo la información fiscal, uno tiene obligación de guardarla por 10 años. Las facturas y las facturas de compra, de venta. Entonces, hay información que se tiene que guardar, hay otra que se destruye, hay otra que por una cuestión de secreto de la organización hay que destruirla. Y eso es lo que define este registro. ¿Cuál es la última versión y cuál es la disposición? ¿Dónde se guarda y cuál es la disposición al momento de deshacerse de dicha documentación? También hay evaluación de los proveedores externos, que se hace, al igual que la evaluación de los recursos humanos, mínimo una vez al año. El punto 8,
Planificación, control operacional. Requisitos para los productos y servicios. Esto es muy específico, son planillas muy específicas para cada tarea, para cada actividad, que yo no trabajé mucho con ustedes, pero cada actividad, por ejemplo, diseño de productos turísticos o cómo se hace una cama en un hotel, va a tener un protocolo específico que define cómo es el procedimiento para brindar ese servicio. 8.3, diseño y desarrollo de productos y servicios. 8.2 es requisito para productos y servicios. Uno es la identificación de las necesidades y los requisitos del servicio. Y el 8.3 es la presentación de cómo se va a dar los mismos. En el minuto que bajo, ya estamos terminando. Disculpen que lo haga un poco largo, pero quiero que adviertan que cada punto de la norma tiene que tener un documento ad hoc específico para ese punto. Yo doy cumplimiento cuando digo cada cosa tiene su indicador. Y cuando yo les comentaba que es prácticamente lo mismo certificar ISO 9001-2015 y cualquiera de las normas INANSECTUR, porque lo que difiere es muy poco. Y lo que uno tiene de más en la norma INANSECTUR, de alguna manera está involucrado en la ISO 9001 y 2015 porque la gestión ambiental bien está correlacionado con el cuidado del ambiente de trabajo, pero también está relacionado con una buena gestión de recursos, y lo que es seguridad está relacionado con la advertencia de riesgos. Entonces, la norma INANSECTUR obliga a un manual. La ISO no, pero uno puede poner un índice con todos los evidencias que yo estuve mencionando antes, pone toda la documentación que hace a las evidencias, a cada uno de estos documentos, y eso es el manual en definitiva. ¿Está claro? Bien. El 8.3, control de procesos, productos y suministros. Eso tiene que ver con cada proceso, va a tener su definición de qué es lo que se va a lograr y demás. Yo mostré en una clase una planilla de todo proceso tiene ¿cuál es el input de ingreso? ¿Cuál es el output de egreso? ¿Qué es el requisito que se requiere para empezar el proceso? Y luego ¿qué es lo que debe tener terminado para decir que terminé el proceso? Eso en las dos puntas. Y en el medio explica cómo se hace el proceso. ¿Quién es el responsable? ¿Quién supervisa la tarea? Y cuáles son los documentos entregables y de qué manera los tienen que entregar. Eso es lo que define el punto 8.4. El 8.5, producción y producción de servicio, control de la producción, identificación de la trazabilidad. Acá no trabajé yo mucho, pero la trazabilidad tiene que ver con el tablero de comando. El tablero de comando es un cuadro de doble entrada en donde pongo todas las actividades, las metas para cada actividad en una línea de tiempo X, y voy verificando si se están cumpliendo o los desvíos que hay, porque uno no es habitual que cumpla con todo. Tiene desvíos, pero cuando hablamos de trazabilidad, hablamos de un registro que dé cuenta de que se está haciendo seguimiento semana a semana, mes a mes, de lo que se dijo que se iba a hacer. Entonces imagínense que ese tablero de comando es como un tablero de un avión, está lleno de cuadrículas, de casilleros, porque la supervisión general, que es la alta dirección de la empresa, tiene que ver todo cómo funciona. Si yo, por ejemplo, en mi trabajo en la administración de la empresa donde estoy ahora, todos los días emito 7 reportes. Y una vez por semana hay adicionalmente 5 reportes más. ¿Para qué sirve eso? Para ver dónde está la empresa. Entonces, semana a semana, día a día, y semana a semana y mes a mes,
sé dónde estamos y sé si alcanzamos o no. Entonces, cuando certificamos gestión de calidad, estamos buscando esto, encontrar métodos que nos permitan la trazabilidad. Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos. Todo lo que es proveedores también hay que exigirles y tener alguna forma de trazabilidad. Actividades posteriores a la entrega tiene que ver con acciones postventa. ¿Cómo se trabaja la postventa? Control de cambios tiene que ver cómo se modificó algo. ¿Quién controla la eficacia de ese cambio y quién controla que estén implementando los cambios? Liberación de productos y servicios es también control de los resultados, y control de salidas no conformes tiene que ver con el registro especial que hace ¿se acuerdan que poquito antes les dije, cada proceso tiene su punto de ingreso, input, y su punto de salida, output? Entonces, cuando yo recibo de mi compañero, controlo. Si lo que él me está entregando está por debajo del estándar, le digo no conforme, tomá, para atrás. Y si yo le entrego al siguiente, como yo les entrego a ustedes, porque ustedes de alguna manera son el siguiente, entonces yo les digo a ustedes, entrégueme este trabajo. Usted me entrega el trabajo y me dice, pero esto no, yo entendí que era un listado, entonces mandé un listado. Entonces, ustedes no me lo dijeron por respeto, pero la realidad es que yo lo tomo como no conforme. Ustedes me dan el no conforme a mí, y yo tengo que volverlo a hacer, porque no estoy cumpliendo con las expectativas, con el estándar que se definió. ¿Está claro? Entonces, esto tiene que ver con el punto 8.7. El punto 9, evaluación de desempeño. Acá está nuevamente la evaluación de los recursos humanos, pero también la evaluación de la satisfacción del cliente y el análisis de esa evaluación. La evaluación de los proveedores. Todos los años hay mínimo una revisión por la dirección. Y bueno, el punto 9.2 es la auditoría interna. El punto 9.3 es la revisión por la dirección. Que hay una metodología específica. ¿Saben qué mira la revisión por la dirección? Les pregunto a ustedes. Cada uno de las evidencias que mencioné antes. Tiene que revisar todo. Es decir, los documentos, los registros, los distintos elementos verificables, ¿siguen siendo vigentes? ¿Hay que cambiarlos? ¿Por qué hay que cambiarlos? ¿Hay que mantenerlos? ¿Por qué hay que mantenerlos? Lo que se planteó como objetivo, ¿se cumplió? ¿De qué manera se cumplió? ¿Cuál fue el desvío? ¿Se superó las expectativas? ¿Se está por debajo de las expectativas? En la revisión por la dirección, todos los años hace lo mismo. Ve cada uno de los puntos. 10, mejora. Tiene que ver con el tratamiento de no conformidades, acciones correctivas. Básicamente, la mejora continua es trabajar en darle continuidad a todo esto. Como verán, el trabajo era una síntesis. Mi intención del trabajo integrador final era una síntesis. Creo que me equivoqué. Ahora que doy esta clase me doy cuenta, porque esto tendría que haber sido el punto de partida de la clase, del trabajo integrador final. Pero tarde, ya está. Les va a servir a sus compañeras y compañeros del año que viene, que espero que ya no sean compañeros y compañeras de ustedes, porque ustedes van a ser todas egresadas y egresados. Pero, en definitiva, era lo que quería comentarles para que quede claro por qué es un trabajo integrador final. Porque se revisa todo. Todo lo que se había visto se vuelve a ver, pero en una práctica específica. No sé si tienen algún comentario. Quiero aclararles que la clase esta la he grabado y la voy a subir a YouTube, porque me parece que es un cierre importante de la asignatura. Pero no sé si quieren hacer algún comentario.
no quiero que se autocensuren con lo que dije recién. Puedo cortar si quieren. Se autocensuren con lo que dije recién. Puedo cortar si quieren. No, creo que después de la clase, yo que he trabajado con Karin no está, nosotros solamente hemos vertido, digamos, un riesgo concreto y acciones preventivas y de mitigación. Eso la verdad que ahora caigo que no lo hemos hecho, nosotras no. Pero creo que sí hemos trabajado con conciencia y hemos ido tratando de resolver cada punto lógicamente. Como le habíamos comentado, no, todo era muy reiterativo, pero creo que eso es lo que nos ha faltado a nosotras. Ron, no sé vos qué opinas, lo de la ponderación de riesgos, solo hemos, de un riesgo puntual, eso nos ha faltado. Sí, no, Sí. igual, Sí, igual sí. la verdad que sí, lo sé y sí, también sé que es una falencia de mi lugar, ¿no? Sí, lo sé y sí. Aparece con mucho retorno. Pero sí, lo advertí y por eso decidí modificar los criterios de puntuación del trabajo integrador final. Es decir, quitarle un punto al punto 4 y agregarle un punto a lo que era formulario A y B. Entonces eso va a optimizar, particularmente en el caso de ustedes, la nota, la calificación. Optimizar, particularmente en el caso de ustedes. Y el año que viene voy a poner cable para que no me suceda eso, porque el Profe, uso de usted Wi-Fi no me sabía puede suceder. El año que viene voy a poner cable para que no me suceda eso, porque el uso de Wi-Fi me puede suceder. Usted a nosotros nos había pasado en la última clase, en la del lunes, la fecha el día 15 de julio. Sí, es un jueves, ¿no? Lo he anotado. Sí, Porque, jueves, ¿no? no sé si es jueves. Usted nos había pasado el 15 Sí, sí. y el profe Sí, jueves, de ética también. Sí, sí. Con respecto a la parte... Sí, el lunes. No sé, es una consulta si usted va a subir la parte escrita en el horario y después damos el oral, o lo podemos hacer diferentes días. No, tiene que ser el mismo día. Tiene que ser el Sigue mismo el día. mismo día. Yo puedo hacerles el examen el día 12, el lunes 12. Yo puedo hacerles el examen. No sé qué pasó. No sé qué decirle porque ¿Qué pasó? en la última clase habíamos anotado 15 todos, el de julio, y ahora estamos pocos. Por ahí si nos manda un mail. Voy a mandar un mail, sí. Voy a mandar un mail. Voy a mandar un mail. Dando esta cuestión. La realidad que, como digo, espera un minuto. Estoy tratando de tener la grabación. Ahí está.